Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta plática que el día de hoy tendremos en relación a un interesante e importante tema que es la audiencia intermedia y los actos procesales que deben, en mi concepto, llevarse a cabo de acuerdo a una sistemática, lógica y teleológica interpretación de los preceptos procesales y constitucionales que rigen nuestro trámite procesal en este sistema acusatorio. Bien, empezaré dando las gracias y haciendo la presentación de esta plática por parte de la Asociación de Abogados y Juristas Mexiquenses, agradeciendo a su presidente, el licenciado Enrique González Méndez, a FECOBA, de la que también es presidente, a la CONCAM, al doctor Carlos Macedo Aguilar, al Colegio de Abogados del Estado de México, a su titular Enrique Lazaga Yamín, a la Organización Mundial de Abogados, Delegación Estado de México, al licenciado Adolfo Núñez Pastor, Mario Flores y Óscar Juárez, a la Barra Nacional de Abogados con sede en Atlacomulco, a cargo de su presidente, el licenciado Salvador Flores II, al Consejo de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de la Ciudad de México, cuyo titular presidente es el doctor Francisco Aquino López, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a cargo del maestro Miguel Ángel Álvarez, a la Barra de Abogados de Atlacomulco, a cargo del licenciado Fernando Barrera Aranza, a la Universidad Novus Hominem del maestro Raúl Ramos Lechuga, a la Asociación de Profesionistas de Derecho, Ciencias Forenses y Universitarios del maestro José Luis Jorge Chávez y al periódico Grito Político a cargo de Mario Bernández de Valle de Bravo. Bien, vamos a iniciar, para abreviar en tiempo, al aspecto autoral que nos ocupa en esta plática y que es la audiencia intermedia y los actos procesales que se deben llevar a cabo. Bien, el artículo 341 del Código Nacional nos habla de la citación para la audiencia, que cuando el juez de control recibe la acusación del Ministerio Público, fija una audiencia que tendrá verificativo entre los 30 mínimo y 40 máximo días. En un promedio estamos hablando de mes y medio o 2 meses. Dentro de este plazo se contemplan los 3 días que tiene la víctima u ofendido conforme a lo que prevé el artículo 338 para que haga valer sus derechos. 10 días que tiene el acusado y la defensa para llevar a cabo los actos que señala el artículo 340 del Código Nacional. Después, un tiempo razonable que constituye un término judicial para que la defensa prepare el descubrimiento antes de la audiencia, si es que así lo solicita. Y para este mismo caso, se puede solicitar este tiempo razonable por parte de la defensa dentro del desarrollo de la audiencia intermedia, conforme lo establece el último párrafo del artículo 337 del Código Nacional. Bien, el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los actos procesales que deben llevarse a cabo en el desarrollo de la audiencia intermedia y señala de manera específica que al inicio de la audiencia, primero, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación. Después dice, enseguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Como número 3 dice que en acto seguido las partes van a deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Como número 4 señala que la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece la ley. El quinto paso dice que desahogados los puntos anteriores y posteriores al establecimiento, en su caso de acuerdos probatorios, porque esto es optativo de las partes, se pasará al siguiente paso, al siguiente acto, que será cuando el juez se cerciorará que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Señala también la ley que si en este caso el Ministerio Público, la víctima u ofendido ocultaron dice la ley aquí, alguna prueba favorable a la defensa, que es entendible que estamos hablando de medios de prueba, no de pruebas, el juez, en el caso del Ministerio Público, le va a dar vista a su superior y esto es para los efectos conducentes, dice la ley. También precisa que de igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Bien,
Y finalmente, establece en el artículo 346 la exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate, y así como el dictado del auto de apertura a juicio. Bien, como mencionaba al principio de esta plática, atendiendo a una interpretación lógica, sistemática, teleológica de los preceptos procesales y constitucionales que dan pauta en cuanto al fundamento a esta audiencia intermedia respecto, en el caso en particular, de los actos procesales que se deben llevar a cabo, en mi concepto en particular, serán los siguientes. Primero, debe declararse abierta a la audiencia, y esta se da desde el momento mismo en que el juez toma su lugar y da inicio a la audiencia. Desde ese momento está abierta la audiencia. En mi concepto no es correcto que este acto o se declare abierta la audiencia hasta que no se verifica la presencia de todas las partes. Entonces el juez se pronuncie sobre si declara o no abierta la audiencia. En mi concepto eso no es técnicamente correcto. ¿Por qué? Porque desde que el juez hace acto de presencia ya existe un previo conocimiento a través del auxiliar de sala, y esto por la práctica lo sabemos, que el auxiliar de sala le informa al juzgador antes del inicio de la audiencia quiénes son las partes que ya están presentes, quienes ya se identificaron, y alguna incidencia en el sentido de que si alguien viene retrasado o alguna cuestión similar. Bueno, aquí debe tomar importancia lo que establece el artículo 342 del Código Nacional, que señala la inmediación en la audiencia intermedia. Y dice que la audiencia intermedia será conducida por el juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. En este caso también señala la ley que es indispensable la presencia permanente del juez de control, del Ministerio Público y del defensor durante la audiencia. Esto es algo que debemos tomar en consideración porque tal vez en la práctica la ausencia del asesor jurídico, la ausencia de la víctima, se considere suficiente para suspender la audiencia y señalar un nuevo día y hora, que vamos a ver un poquito más adelante, porque legalmente no existe razón que sustente esta determinación, que no hace otra cosa más que retrasar un trámite que debe realizarse de manera pronta en beneficio de las partes que intervienen, sobre todo para dar cumplimiento a lo que prevé el artículo 17 del Pacto Federal, por cuanto a que la administración de justicia debe ser pronta. Bien, también establece este artículo que la víctima o ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, es decir, es una obligación, pero que su inasistencia no suspende el acto, es decir, la realización de la audiencia intermedia, y que agrega que si esta ausencia es injustificada, se le tendrá por desistida de su pretensión en caso de que se hubiese constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Esto se encuentra relacionado con el artículo 7 y 8, así como con el 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que veremos más adelante. Bien, acto importante, trascendental, es el primer acto consistente en la individualización de las partes. ¿Por qué? Si nos remitimos al artículo 57 del Código Nacional, por orden, vamos a hablar primero de la actuación de la defensa, de la inasistencia de la defensa a la audiencia. Como la mayoría sabemos que en la práctica es muy común que la defensa lleve a cabo diversos actos pretendiendo darles apariencia de legalidad para retrasar el trámite de la audiencia, ya sea no asistiendo a la misma, pretendiendo justificar después, y aquí vamos a ver cuáles son las consecuencias procesales y legales al respecto, de responsabilidad por cuanto a los servidores públicos, de responsabilidad administrativa, y por lo que hace a la gente, a los particulares también de responsabilidad penal, al igual que a los servidores públicos. Bien, vamos a ocuparnos de la defensa en este momento.
Y decía, perdón, me retrotraigo un poco para establecer bien el panorama de lo que voy a comentar en un momento, que en cuanto se declara abierta la audiencia con la presencia del juez, que en palabras más, palabras menos, debe decir que en los términos señalados por el auxiliar de sala, que es quien da el inicio, la pauta para el inicio de la audiencia, se declara abierta la presente audiencia y procede a individualizar a las partes. Ministerio Público, asesor jurídico, víctima o ofendido están presentes, la defensa, el acusado y la defensa. Bien, ¿por qué es trascendente este acto de individualización de las partes? Porque ya decía, tiene consecuencias procesales y legales para todas las partes. Bien, el párrafo primero del artículo 57 del Código Nacional nos habla ausencia, nos dice como título, ausencia de las partes. Ya sabemos que conforme al artículo 105 del Código Nacional, ¿quiénes son las partes? Bueno, este párrafo primero dice que en el caso de que estuvieran designados varios defensores, ministerios públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. Vamos a ubicarnos, como ya lo decía, en relación a la defensa. Bien, si nos remitimos nosotros al artículo 123 y 124 del Código Nacional, vamos a ver que el primero de ellos nos habla que tomarán el uso de la palabra en orden y deberán actuar con respeto. ¿A qué se refiere esto? Que pueden ser 2 o 3 defensores y que si los 2 o 3 defensores asisten a la audiencia, se individualizan, cada uno de ellos, en una interpretación lógica y sistemática de este artículo, implicará que cada uno de ellos podrá intervenir en cada acto procesal. Los 2 o los 3 defensores no podrán intervenir en un solo acto, por cuestión de orden. Y en este sentido, el artículo 124, el segundo de los artículos mencionados, nos habla de un defensor común. Es en ocasiones que algunos abogados consideren que este artículo implica que si son 2 o 3 defensores, uno de ellos sea el defensor común. Y así lo dicen. Señoría, manifiesto que fulanito de tal o el de la voz será el defensor común o representante común de la defensa. Esto es técnicamente incorrecto, porque ¿a qué se refiere este artículo si nosotros lo vemos en su contexto de redacción en el Código Nacional? Nos habla de que la defensa de varios imputados puede ser llevada a cabo por un defensor. Ahí es donde se habla de un defensor común. Son 2 o 3 o 4 o 5 o más acusados, ubicándonos en la etapa donde nos encontramos, en la etapa intermedia, en específico en la audiencia intermedia. Entonces ahí se habla de una defensa común, pero para con los acusados. Y luego dice, sigue diciendo, continúa este artículo en su redacción y dice que si existe incompatibilidad o conflicto de intereses de las defensas de los imputados, entonces tendrá que separarse. Es decir, si entre los intereses de los imputados existe conflicto porque tengan una pretensión diversa a acreditar, entonces deberá ser defensor distinto. Porque si esa incompatibilidad se da en el trámite durante el desarrollo de la audiencia, también es una hipótesis que prevé este artículo, se corregirá de oficio y se aprobará lo necesario para reemplazar al defensor. Es decir, si son 2 imputados o 3 o 4 y hay un defensor común para todos los imputados y uno de ellos tiene conflicto, sus intereses son contrarios en cuanto a la versión y estrategia que va a seguir en el trámite procesal, al percatarse de ello el juez lo que tiene que hacer es reemplazar al defensor por cuanto hace a ese imputado, a ese acusado, y la defensa podrá continuar con el patrocinio de los demás justiciables. El artículo 118 nos habla del nombramiento posterior de la defensa y dice que si durante el transcurso del procedimiento el imputado podrá designar a un nuevo defensor. Sin embargo, que hasta en tanto el nuevo defensor comparezca a aceptar el cargo conferido, el órgano jurisdiccional o en su caso el Ministerio Público le designarán al imputado o al acusado, en este caso, a un defensor público a fin de no dejarlo en estado de indefensión.
Esta palabra de estado de indefensión no puede ser utilizada por el Ministerio Público cuando le es adverso alguna determinación parte de la autoridad, tampoco por el asesor jurídico o por la víctima. ¿Por qué? Porque ellos no se están defendiendo de nada. Quien se está defendiendo es el acusado o imputado, dependiendo del estadio procesal en el que nos encontremos. Si esto ocurre, obviamente motivará la suspensión de la audiencia bajo las circunstancias de salvaguardar la igualdad procesal de las partes, que la autoridad judicial realice la tutela efectiva, en este caso de los derechos de defensa del imputado o acusado, de la que el juez es garante para respetar, en este caso en particular, el debido proceso. Bien, concatenado esto con el artículo 120 que nos habla de la renuncia o abandono, aquí vamos a hacer un paréntesis para establecer cuándo y bajo qué circunstancias se puede renunciar y cuándo existen consecuencias procesales y legales si se decreta el abandono de defensa. Y este precepto nos dice que cuando el defensor renuncie o abandone la defensa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional le hará saber al imputado, en este caso al acusado, que tiene derecho a designar otro defensor. Sin embargo, hasta en tanto no se designe ese nuevo defensor que es nombrado, se le designará un defensor público. Aquí cabe hacer la acotación de que quien tiene la facultad del derecho de nombrar un defensor lo es el propio acusado. Cuando esto no ocurre y el juez, en tutela de ese derecho de defensa del acusado, decide que quien debe intervenir es el defensor público, en este caso no es un nombramiento, sino una designación que hace la defensa y respetando el derecho para que en cualquier momento el acusado pueda nombrar otro defensor. Aquí vamos a ver que para el acusado no es optativo querer o no a un defensor público. Reitero en este caso que es una obligación como garante de tutelar los derechos en este caso de defensa del ahora acusado, que el juez obre bajo estas circunstancias. Bueno, esto relacionado con el párrafo segundo del artículo 57, que es el que estamos analizando ahorita, señala que el defensor no podrá renunciar a su cargo conferido durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. ¿Qué quiere decir? Que el artículo anterior que nos habla, que ya mencionamos, que renuncia o abandono, esta renuncia debe hacerse antes de que se le cite para una audiencia, no durante la audiencia, ni una vez que se le haya notificado para que comparezca a la audiencia. Aquí hay un problema práctico para los defensores y vamos a señalar cuál es la forma legal que sin que le represente responsabilidad para renunciar. ¿Cuál es la solución jurídica? Bien, en ocasiones ya no son compatibles los intereses de defensa del abogado con los del acusado o con sus familiares o incluso con personas extrañas. Se da, por ejemplo, amenazas para el defensor, coacción, el no pago o diferencias con los familiares por intervención de otro abogado. Es muy común también que abogados faltos de ética estén aconsejando qué hacer, qué no decir, y dile al abogado que haga esto y dile al abogado que haga lo otro, pero no tienen el suficiente valor ético para nombrarse ellos y llevar a cabo este asunto. Y en ocasiones los abogados que están nombrados, esto obviamente a nadie le parece, porque como quiera que sea, es una patente para ejercer la profesión, la cédula profesional, y lo que va comprometido es el trabajo y nombre del abogado que está actuando. Bien. Cuando se dan estas circunstancias y el abogado se ve en la necesidad de abandonar, es decir, de dejar el patrocinio de la defensa, bien, tenemos dos momentos. ¿Cuáles serían? El primero, si se va a renunciar en audiencia. Es obvio que la ley dice no podrá renunciar a su cargo ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas.
Bien, pero si imaginemos que existe renuencia por parte del defensor, de los familiares del acusado y del propio acusado, y decir, no, ahora usted es quien termine el asunto, ahora usted y a ver cómo le hace. Cuando ya no son compatibles estos intereses, y obviamente debe salvaguardarse la integridad y seguridad, no solo personal, sino familiar de la defensa, es el argumento el que tiene que hacerse ante el juez en audiencia. ¿Cuál sería? Bueno, expresarle al juez los motivos que en ese momento tiene el defensor para que se le separe de la defensa del acusado, estableciendo de manera razonada, a través de ese argumento, la incompatibilidad de seguir siendo el defensor del acusado y que ante esa incompatibilidad de mantenerse su nombramiento como defensor implicaría no dar estricto cumplimiento a la obligación que se tiene para defender adecuadamente los intereses del acusado y solicitar que se le dé el uso de la palabra y que ante la circunstancia de que no será una defensa adecuada que represente debidamente los intereses del acusado, se le haga saber el derecho que tiene para nombrar otro defensor y que si no puede hacerlo, le sea designado por parte de la autoridad judicial al defensor público. Esto obviamente va a permear el ánimo del juzgador, que verá que ante esas circunstancias no será una defensa adecuada, será deficiente y motivará en su caso de mantenerse esa defensa una reposición de procedimiento por violación a ese derecho fundamental o ese derecho humano de la adecuada defensa o la defensa técnica y adecuada. Bien, esa sería una forma. La otra es hablar con el acusado, con los familiares, que el acusado le firme una promoción donde lo está revocando y entonces promoverla ante el juzgador. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy renunciando a la defensa, me está revocando y eso implicaría que como defensor yo no tenga responsabilidad alguna por ya no atender ese asunto. Bien, el párrafo tercero del artículo 57 del Código Nacional nos señala que si el defensor no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma sin causa justificada, que son dos hipótesis que ahorita vamos a analizar, se declarará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el acusado o imputado designe de inmediato otro defensor. Esto está relacionado con lo que se establece en el artículo 121, párrafo segundo del Código Nacional. ¿Esto qué va a motivar si ocurre que el defensor no comparezca sin causa justificada? Bueno, obviamente la suspensión de la audiencia para que el defensor público designado se imponga de las constancias y pueda debatir en igualdad de circunstancias con el agente del Ministerio Público, bajo ese principio de igualdad. Y si no se justifica esa inasistencia del defensor, la consecuencia procesal va a ser de que se le decretará el abandono de la defensa y el defensor no podrá ser nombrado nuevamente. Aquí entendamos, si nos remitimos un poquito al Código Procesal del Estado, al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, vigente con antelación en este sistema acusatorio, el Código Nacional, señalaba textualmente que cuando se decretara el abandono de la defensa, no podría ser nombrado nuevamente. Después hubo una reforma y se agregó, se señaló que es algo que el imputado lo nombrara nuevamente. Bien, el Código Nacional ya no lo permite y hay quien en mi concepto, inadecuada interpretación del derecho de defensa, se abusa y el defensor no asiste, se le da su garantía de audiencia y aquí el juez señala un término judicial porque no está establecido en la ley, el juez lo señala a su prudente arbitrio para que el defensor justifique. Si no justifica, la consecuencia procesal es tener por abandonada la defensa y no podrá ser nombrado porque la misma ley lo señala. Dice que se procederá a su reemplazo con mayor prontitud por el defensor público, que le sea designado, lo que quiere decir, ahorita vamos a ver más adelante, cómo la interrelación de otros artículos
establecen que no es, perdón por la palabra, capricho del acusado, que se le nombra un defensor público y diga, no, es que yo no lo quiero a él, quiero a otro, y se lo designan, perdón, o él no nombra y dice que no está a gusto con ese defensor y quiere otro, y quiere otro, y quiere otro. No, es el que le sea designado. ¿Por quién? Por la Defensoría Pública, la institución de la Defensoría Pública. Ahora, si ya se decretó el abandono de defensa y no puede ser nombrado nuevamente ese defensor, y que la causa por la que inasistió quizás no tenga justificación y la ley habla de justificación, aquí remitámonos al sistema tradicional u ordinario, llamado así por la doctrina de este sistema acusatorio, o escritural, dicen los argentinos, en donde era muy fácil justificar las inasistencias, ¿no? Se llegaba hasta el grado de que el defensor, siendo un varón, presentaba una receta médica expedida por un ginecólogo diciendo que tuvo una urgencia, una enfermedad, un estomacal o cualquier padecimiento que le impidió, y era suficiente. Ya si el juez se ponía un poquito, o la otra parte motivaba que el juez cumpliera con la legalidad, ¿qué se hacía? Se citaba al médico, él comparecía, ratificaba y era suficiente para justificar. Ahora no, ¿por qué? Porque se tiene la otra parte, y si la otra parte, entiéndase por los defensores, que no nada más el Ministerio Público tiene como contraparte, sino también al asesor jurídico, y se percatan de que no es verdad lo que está haciendo saber al juez, obviamente se lo van a hacer saber al juez, y aquí el juzgador, ante esas circunstancias, lo que hará es preguntarle al defensor en la audiencia, preguntarle bajo protesta de decir verdad, si la causa con la que pretende justificar es cierta. ¿Qué estaría cometiendo el defensor en caso de que faltara la verdad o que le demostraran las otras partes que está faltando la verdad? Pues, como abogados lo sabemos, un delito. Pero bueno, ¿cómo mantener ante estas circunstancias el patrocinio de ese asunto? Por el interés, porque las personas confían en sus conocimientos. Bueno, la opción legal es nombrar a otro defensor y él ser nombrado por ese defensor como auxiliar. Y va a estar presente en las audiencias, va a tener interacción con la familia, con el ahora acusado, pero quien hará uso de la palabra será el defensor que sea nombrado. Bien, aquí vamos a establecer de manera muy clara las circunstancias relativas a este acto procesal. Decía que el juez va a fijar un término judicial de manera prudente para que se justifique esa inasistencia y además no imponerle una multa y no decretar el abandono. Este término que fija el juez es un término judicial. Aquí vamos a hacer la diferencia entre un término judicial y un término procesal. Un término judicial es donde la ley establece que el juez fijará un término. Este se va a fijar por el juzgador de manera prudente. Un término procesal es cuando ya está establecido en la ley, cuando habla de 24 horas, un día, 3 días, 5 días, 10 días, entre 20 y 40 días para celebrar la audiencia intermedia después de presentar la acusación. Todos aquellos términos o plazos establecidos por la ley son términos procesales. Bien, ¿qué pasa si el particular, puntualizo esto, no justifica? Entiéndase que va a cometer el delito de incumplimiento de ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, tal y como lo establece el artículo 181 del Código Penal del Estado de México, que dice, cometen este delito los abogados que abandonen el mandato, patrocinio o defensa de un negocio judicial, administrativo, de trabajo sin causa justificada. ¿Qué quiere decir? El juez le da un término para justificar, no lo justifica, el juez decreta el abandono de la defensa y entonces surge a la vida jurídica esta hipótesis delictiva. Dirán los defensores, ¿y quién me va a denunciar? Mi cliente no, porque él está comprometido conmigo y sabe que no puede denunciarme. No olvidemos que se trata de un delito perseguible de oficio y cualquiera puede hacerlo. Si no lo hace el juez, no lo hace el Ministerio Público, lo va a hacer el asesor jurídico, la víctima. Bien, esta justificación, decía, debe ser real. Una
justificación no lo constituiría el que se le juntó con otra audiencia. Porque veamos, cuando se fija la audiencia, es obvio que él ya quedó citado, notificado y emplazado, que surte los tres efectos el acuerdo que se emite al momento de ser recibida la acusación por parte del agente del Ministerio Público. Y las subsecuentes notificaciones que se le hagan de otros asuntos que coincidan con el mismo día y la hora, tendrá que hacerlo del conocimiento de esas autoridades diversas judiciales que le están citando, haciéndole saber que ya tiene una audiencia fijada y que le va a ser imposible comparecer. Una causa justificante a la hora en que se fijó, si coincide la hora. Una causa que sí pudiera justificar es que posiblemente íbamos a ubicarnos en distritos judiciales del Estado de México, que se le fijó una audiencia a las 9 de la mañana en Ixtlahuaca, en el distrito judicial de Ixtlahuaca, y a la 1 de la tarde se le fijó ese mismo día se le fijó una audiencia en Almoloya, la audiencia intermedia en Almoloya. Pues él calcula sus tiempos, sabe más o menos ver lo que se va a hacer en una audiencia, aunque es impredecible, porque ni el juez, ni el asesor jurídico, ni la defensa, ni la víctima, ni el acusado saben qué tiempo va a durar la audiencia. Pero imaginemos que por cualquier razón o circunstancia la audiencia que se fijó a las 9 en el Instituto Judicial de Ixtlahuaca se prolongó más allá del tiempo que le permitiera llegar a atender la audiencia en Almoloya, tendrá el defensor que solicitar copia certificada del acta mínima en donde se establezca la hora de conclusión de la audiencia y inmediatamente, es decir, al día siguiente, acudir ante el juez por escrito y presentar su promoción diciendo que por causas ajenas a su voluntad, la audiencia que tenía fijada a las 9 de la mañana en el Instituto Judicial de Ixtlahuaca se prolongó más allá de lo necesario, de lo previsto, y eso le impidió llegar a tiempo. Eso tiene que hacerlo con prontitud, porque imaginemos, esto ocurrió y que una vez que les sea entregada la constancia que solicitó de copia certificada del acta mínima, la exhibirá para tal efecto, bajo el principio de lealtad y buena fe, manifestando bajo protesta de decir verdad que eso es cierto. Y esa sí será una causa que le justifique, por ejemplo. Bien, ahora el artículo 122 que está relacionado con estas circunstancias de la defensa. Este artículo nos habla del nombramiento del defensor público y dice: cuando el imputado no pueda o se niegue, porque entendamos, a veces los defensores mal aconsejan a sus clientes, saben que no van a llegar a la audiencia o que no van a ir, o incluso le avisan desde antes, y se percata uno muy fácil, o la otra parte también se percata muy fácil. ¿Por qué? Porque a las audiencias han ido constantemente los familiares, están presentes, y casualmente hoy no vino el abogado y ni vino tampoco ningún familiar. Eso es lógico entenderlo y pensar que el abogado sabía que no iba a comparecer. Bueno, y aconsejan a su defendido y le dicen: no, mira, el juez aquí te va a nombrar un defensor público. Tú vas a decir que no lo quieres, que quieres que sea yo, y que si no soy yo, no sea nadie. No, ya decía, valga la expresión que mencioné hace un momento, no es capricho de la defensa porque el juez es del acusado, porque el juez es garante de ese derecho de defensa. Entiéndase que este artículo A es muy claro cuando dice: cuando el imputado, obviamente aquí acusado, porque esto se refiere tanto a la actuación del Ministerio Público como de la autoridad judicial, no pueda o se niegue a designar, en este caso a nombrar otro defensor particular, el órgano jurisdiccional le designará al defensor público que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga. Será responsabilidad del defensor la oportuna comparecencia. Bien, esto si lo relacionamos con el artículo 113 en su fracción 11 del Código Nacional, que son los derechos del imputado acusado, dice que uno de los derechos es tener una defensa adecuada por parte del oficial en derecho o abogado titulado con cédula profesional, que elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, y que a falta de
será por el defensor público que le corresponda, es decir, al que le señalen o el Instituto de la Defensoría Pública mencione que él deberá llevar a cabo el patrocinio de la defensa del acusado. Esto está relacionado también con el artículo 20, apartado E, fracción octava del Pacto Federal, que en similar redacción establece que el acusado tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, y también señala de manera clara, si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para ello, el juez le designará a un defensor público. Bien, aquí vamos a referir únicamente como referencia lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 57, que este no es aplicable para la audiencia intermedia, sino que esto es específico de aplicación para la audiencia de juicio. Y dice que el Ministerio Público o el nuevo defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional que se aplace el inicio de la audiencia o se suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de 10 días para la adecuada preparación de la intervención en el juicio. El órgano jurisdiccional resolverá considerando la complejidad del caso, las circunstancias de la ausencia de la defensa y las posibilidades de aplazamiento. Esto está relacionado con el artículo 351, la hipótesis de la fracción quinta, el 252, señala de manera clara, el precepto 351 señala las causas de suspensión de la audiencia, o de suspensión de la audiencia para fijar un nuevo segmento de la audiencia de juicio, y que son 10 días como máximo. Pero aquí no podemos, y reitero, esto es para juicio, aquí no podemos omitir, analizar y valorar lo previsto por el artículo 352. Este artículo dice que si la audiencia de juicio no se reanuda a más tardar al 11º día, obligará a que se reinicie el juicio con juez distinto. Todo lo que se hizo ahí desaparece para efecto de consideración y tendrá que repetirse ante un juez diverso. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el artículo 351 habla de 10 días que se podrá suspender, implica que la audiencia tendrá que fijarse al 11º día y que si no se reanuda el juicio al 11º día, entonces dará motivo o pábulo a estas circunstancias. Como mencionábamos, el artículo 121 hace un momento nos habla de la garantía de defensa técnica y dice que siempre que el órgano opcional advierta una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá, en este caso al acusado, para que designe otro. Esto ya es muy difícil porque la gran mayoría de los abogados, me atrevería a decir la mayoría, están preparados, están preocupados por capacitarse, actualizarse y desempeñar adecuadamente la actividad. Esto ocurría al inicio del sistema del trámite en el sistema acusatorio, como novedad era muy común que algunos defensores aún no avesados en este sistema sí tuvieran esa manifiesta y sistemática incapacidad técnica, porque no era suficiente ser abogado titulado. Eso daría la calidad de una defensa técnica, pero no lo adecuado de una defensa, porque pudieran haber tenido los títulos de maestro en Derecho, maestro en Procesal Penal, maestro en Sistema Acusatorio, todas las maestrías que ustedes consideran, o incluso doctorados también que consideren, pero si no se conocía o dominaba el sistema, no se era adecuado para ser nombrado o para llevar a cabo una audiencia de juicio, una audiencia ante la autoridad de control o de juicio. Esto es en cumplimiento, mencionaba hace un momento, a que el juez es garante del derecho de defensa, a la igualdad procesal entre las partes, a la tutela efectiva y para respetar con ello el debido proceso. También señala este artículo que si se trata de un defensor privado, el que tenga estas circunstancias de no adecuada defensa, el imputado contará con 3 días para designar un nuevo defensor. Si una vez que se le hizo la prevención no designa otro, esto relacionado con el párrafo tercero del artículo 57 que ya comentamos, el defensor público será designado para colaborar en su defensa, no con su defensa. Y en este caso el artículo es claro, en su defensa, pero del acusado. No dice
con su defensa. Aunque aquí debe ponderarse que en algunos estados se determinó porque que si era compatible la actuación del defensor público y el defensor particular. Esto en técnica jurídica no es adecuado, no hay compatibilidad, porque aquí debemos tomar en consideración que en algunos estados, al igual que en la Federación, el Instituto de la Defensoría Pública depende de los poderes judiciales. En otros estados, como en el Estado de México, es una institución distinta, ajena al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y además, entiéndase, no hay compatibilidad de las funciones, es decir, si hay una manifiesta incapacidad por desconocimiento del sistema, no de los conocimientos jurídicos del defensor, este será reemplazado por el defensor público o por otro defensor particular que sí domine el sistema para respetar la adecuada defensa del acusado. Aquí también no escapa a esta tutela de la ley el defensor público, que con independencia de la responsabilidad en que incurra, se dará vista superior para los efectos de su sustitución. Aquí comento que el defensor particular únicamente, bajo las circunstancias ya comentadas, incurrirá en una responsabilidad penal, en la posible comisión del hecho delictuoso que ya mencionamos. Pero el defensor público, además de esto, también en responsabilidad administrativa, que sería por incumplimiento de ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, como lo señala el artículo 181 del Código Penal. Aquí, una ocasión, un defensor en una conferencia mencionaba que no era posible que al servidor público como tal se le sancionara administrativamente y también penalmente, que porque eso implicaba transgredir lo que establece el artículo 23 del Pacto Federal, que señala, como sabemos, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esto no es correcto. El servidor público puede ser sancionado administrativamente e imponérsele una pena por la comisión de un delito si se acredita su responsabilidad. ¿Por qué? Porque este artículo 23 del Pacto Federal es claro al establecer que la imposición de las penas corresponde a la autoridad judicial y a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos, dice así. Entonces sabemos y entendemos que sí puede ser sancionado un servidor público administrativamente y penalmente. En ambos casos se le otorgará un término de que no exceda de 10 días para que se desarrolle una defensa adecuada cuando ocurre esta hipótesis de que tenga que ser reemplazado el defensor particular o público por otro defensor. Esto para respetar la defensa adecuada a partir de que se da el cambio de defensor. El párrafo cuarto de este artículo 57, ahora vamos a ocuparnos del Ministerio Público cuando no comparece. Y señala que si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia. Para dar efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que designe de inmediato a otro. Se le impondrá, como vamos a ver, también una multa por parte del juzgador. Y aquí dirán, bueno, ¿y él por qué no incurre en responsabilidad si no comparece a la audiencia? Y sí incurre en responsabilidad el defensor particular y el defensor público. Bien, esto es legalmente, jurídicamente entendible porque el Ministerio Público, no olvidemos, que tiene un principio de unidad e indivisibilidad. Este principio implica que es una institución y que los fiscales o agentes del Ministerio Público actúan exclusivamente a nombre de la institución, no a nombre particular. Ello obliga a que estos actúen como un solo, si lo queremos ver desde la teoría organicista, como un solo cuerpo, tanto en la actuación material como en las decisiones jurídicas que adopten. Y esto está reflejado en la seguridad jurídica de las partes. Bien, esa es la razón por la que el Ministerio Público no incurre en responsabilidad penal.
pudiera incurrir en responsabilidad administrativa si su inasistencia trae consecuencias jurídicas acreditables para alguna de las partes. Bien, también señala el párrafo sexto de este artículo 57 que en el caso de que el defensor, asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, que es otra hipótesis. Una es no asistir y la otra es asistir y después retirarse, es decir, ausentarse antes del inicio de la audiencia. Se les va a imponer una multa de 10 a 50 días de salario mínimo, que aquí sabemos que tienen que ser las unidades de medida y actualización, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan, y nótese que implica al defensor, al asesor jurídico y al Ministerio Público, y habla sanciones administrativas o sanciones penales. Ahora vamos a ocuparnos de la víctima o ofendido si no comparece a la audiencia. En este caso, a la audiencia intermedia. El párrafo séptimo del artículo 57 del Código Nacional, relacionado con el párrafo segundo del artículo 342, señala que si la víctima u ofendido no concurren o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer, en este caso la víctima o ofendido, en su calidad de testigo, es decir, como parte, y es el órgano fundamental del Ministerio Público para sustentar la acreditación del hecho. Esto, en continuación del análisis del artículo 57, en el párrafo octavo, nos establece que en caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente o se retire de la audiencia intermedia, también dice de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones. Son dos hipótesis diferentes. Una es retirarse, es decir, no concurren o se retiran de la audiencia. Y la otra es que si ya estando en el juzgado se ausentan o se retiran de la audiencia, entonces la consecuencia procesal es tener por desistidos de sus pretensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde, en caso de haberse constituido como coadyuvante la víctima ofendido, pierde esa calidad, no la de parte, en términos del artículo 105, pero sí la calidad de coadyuvante y en consecuencia la complementación de la acusación que hiciera del agente del Ministerio Público en cuanto al ofrecimiento de los medios de prueba, que vamos a ver aquí que el propio artículo 57, un poquito más adelante lo analizamos, me adelanto, excepcionalmente el Ministerio Público va a asumir la representación de los intereses de la víctima o ofendido, porque sabemos que el agente del Ministerio Público no es el representante, no es el abogado de la víctima, es el representante social que dentro de esa representación social también se involucra al acusado. Y bajo lo que prevé el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20 del Pacto Federal, en cuanto a los principios, finalidades y objetos de este sistema acusatorio, uno de ellos es proteger al inocente. Y en este caso el inocente es a quien se le está atribuyendo la comisión de un hecho delictuoso, es decir, el imputado o el acusado. Y esto bajo los principios o bajo la obligación que tiene la agente del Ministerio Público de actuar de buena fe y con objetividad. Bien. El párrafo noveno, ahora ya ocupándonos del asesor jurídico que no asista a la audiencia, señala de manera clara que si el asesor jurídico de la víctima o ofendido abandona su asesoría o esta es deficiente, el órgano jurisdiccional le informará lo anterior a la víctima o ofendido y le recordará su derecho a nombrar a otro asesor jurídico. Aquí, si la víctima u ofendido no quiere, porque insista en que no va a nombrar a ningún otro que no sea el asesor jurídico particular, que hoy no vino, no asistió o se retiró, o en su caso que no pueda nombrarlo,
el órgano jurisdiccional informará, en este caso como es asesor, ubicándonos en asesor jurídico, si es público, lo informará a la instancia correspondiente a efecto de que se designe a otro, es decir, a la Comisión de Atención a Víctimas. Y aquí la ley establece que de manera excepcional lo representará el Ministerio Público. ¿A qué se refiere esto? Concatenado con que si la víctima ofendido y el asesor jurídico no comparecen a la audiencia, esto no suspende ni tampoco jurídicamente evita o impide, que se lleve a cabo la audiencia. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio Público excepcionalmente va a representar los intereses de la víctima que está presente. Entendamos, lo que ya mencionamos con antelación es en la hipótesis, primero, de que el asesor jurídico y la víctima no acudan o se ausenten. Aquí estamos hablando del asesor jurídico que no acuda o se ausente. ¿Sí? Y es donde entra, ante la presencia de la víctima, que el agente del Ministerio Público represente excepcionalmente sus intereses de la víctima. Excepcionalmente, ¿qué quiere decir? Que hay actos procesales que no pueden suspenderse y que la misma ley lo señala ante la ausencia del asesor jurídico, porque créanme que es muy común también que los asesores jurídicos particulares, en mi concepto malentendida interpretación de la ley, piensen que se señaló una audiencia a la que deben comparecer, bueno, pues entonces no voy y no se va a hacer nada, y usted, señor, señora, víctima ofendido, dígale al juez que no quiere que se lleve a cabo la audiencia porque no está su asesor y que no quiere que se le nombre un asesor jurídico público y que hasta que no esté presente su asesor. Aquí lamentablemente estamos en un derecho penal que es de orden público y además la propia ley faculta para ello y no se transgrede, vulnera o afecta ningún derecho fundamental de la víctima ofendido porque el Ministerio Público excepcionalmente le va a representar cuando esté presente la víctima u ofendido, porque ya vimos la misma ley, el artículo 57 en los párrafos anteriores, en correlación con el artículo que nos habla del trámite en la audiencia intermedia, señala que perderá las facultades o derechos que adquirió como coadyuvante. Entonces, en esa representación excepcional, el Ministerio Público va a ofrecer las pruebas que el asesor o la víctima ofendido tienen pensado ofrecer y que señalaron en su escrito, que a su vez presentaron antes de la audiencia intermedia, dentro de los 3 días siguientes a presentar la acusación, como señala la ley. ¿Por qué? Porque si se decreta el abandono de la asesoría jurídica por parte del asesor jurídico, eso no impide a la víctima ofendido que pueda nombrar o le sea designado otro asesor jurídico que va a continuar con ese acompañamiento jurídico como lo señala la ley. Porque es un derecho que no puede suprimirse ni tampoco omitirse, porque se afectarían los derechos fundamentales de la víctima ofendido y que más adelante vamos a analizar que la Ley Nacional General de Víctimas habla de manera específica de esas circunstancias en cuanto al principio de igualdad correlacionado con el artículo 1 del Pacto Federal y el derecho convencional, bajo el principio pro persona que incluye a todos, víctima, ofendido o el acusado. Bien, también, al igual que el defensor público, el asesor jurídico público incurrirá en una responsabilidad penal y administrativa. Si es un asesor jurídico particular, incurrirá en todo, un asesor jurídico particular incurrirá posiblemente en la comisión de un delito. Bien, si no se justifica la ausencia del asesor jurídico, se le impondrá una multa de 10 a 50 días, en este caso de unidades de medida de actualización, y se le tendrá por abandonado el cargo, aquí haciendo referencia de manera específica al párrafo 6 del artículo 57 que ya comentamos. Bien, esa responsabilidad penal en la que puede incurrir el asesor jurídico sería el delito de incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, que establece el artículo 331 en su fracción cuarta del Código Penal, que dice que el asesor jurídico que habiendo sido designado para representar a una víctima y ofendido, la abandone o descuide por negligencia.
Esto se actualiza si no justifica su inasistencia. Aquí vamos a ver que si imaginemos que por alguna razón justificada el asesor jurídico no llegó a la audiencia intermedia, eso no quiere decir que la audiencia se va a suspender, como ya vimos con los preceptos legales antes analizados. Lo que va o puede hacer el asesor jurídico es justificar su inasistencia para que no se le tenga por decretado el abandono y de la asesoría jurídica e incurra en la comisión de un delito. Y podrá seguir actuando porque no se va a decretar el abandono. Aquí me retrotraigo un poquito a las circunstancias que ya mencionamos de la defensa, cuando mal aconsejan a su cliente, saben que no van a ir, le dicen a los familiares y después pretende argumentar o decir y hacer acto de presencia en el siguiente acto procesal cuando ya está designado el defensor público y decir que se le dé uso a la palabra a su defendido para que lo nombre nuevamente. Esto no es correcto, entiéndase. No afecta, no transgrede ningún derecho fundamental de defensa del acusado. Lo que sí puede hacer el defensor, como ya lo mencioné, es que se nombre otro abogado, de sus confianzas de él, que acuda y de esta forma él sea nombrado por ese defensor como auxiliar y esté presente en la audiencia, aunque no tendrá intervención directa, pero sí indirecta, porque le dirá al otro abogado qué es lo que considera tiene que hacerse para llevar a cabo la audiencia. El párrafo 10º del artículo 57 dice que el órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar que las partes comparezcan a juicio. Esto, en esa interpretación, para que las partes comparezcan a la audiencia intermedia, tendrá que hacer mención al momento de emitir el auto, cuando se recibe la acusación del Ministerio Público, en ese auto citar a las partes y desde ahí hacer mención que en caso de que no comparezcan, se les impondrá tal medida de apremio. Es innecesario que en el auto se diga que en caso de que no comparezcan, que sea injustificada su inasistencia, incurrirá en la posible comisión del delito. ¿Por qué? Porque el defensor, Ministerio Público, el asesor jurídico, el defensor público, el defensor particular, bueno, las partes en este caso mencionadas, como órganos técnicos conocen la ley, no es necesario estárselos diciendo, ¿no? Y eso puede hacerse para prever su comparecencia cuando se emite el acuerdo por parte de la autoridad judicial. Bien. En las hipótesis que ya mencionamos, en ocasiones también es muy común que los abogados, Ministerio Público, asesor jurídico, lleguen al edificio del juzgado y minutos antes de inicio de la audiencia se retiren, pretendiendo el asesor jurídico en específico que no se lleve a cabo la audiencia, la defensa tampoco y el Ministerio Público. Entiéndase que debe justificarse su inasistencia. ¿Y quién va a desmentirlos en el caso de que, imaginemos, el defensor particular dice, sabes que yo no entro, por las razones que considere, se retira de la audiencia, del edificio del juzgado, pero es visto por el asesor jurídico, por el Ministerio Público o por la víctima ofendida? Pues se lo van a hacer saber al juez y entonces procederá de facto lo establecido ya por la ley. Ahora, el acusado, cuando no comparece a la audiencia, aquí nos remitimos al artículo 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de la presencia del imputado en las audiencias. Dice que las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el órgano jurisdiccional y las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contraria. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del órgano jurisdiccional. Bien, aquí cuando habla de las partes y que intervienen en el proceso y que salvo disposición en contrario, aquí es obvio que
El ejemplo es cuando se libra una orden de aprehensión, se peticiona y se libra una orden de aprehensión, una orden de cateo, etcétera, donde no están presentes todas las partes, únicamente el Ministerio Público. A eso se refiere la ley. La última parte de este párrafo del artículo 56 es clara al señalar que el imputado no podrá retirarse de la audiencia sin la autorización del órgano jurisdiccional, y se malentiende en ocasiones que es un derecho del acusado estar presente o no en la audiencia. Vamos a ver ahorita la demás redacción de este artículo y relacionado con otro que nos habla de manera específica que no es un derecho del acusado, en este caso, retirarse de la audiencia y no estar presente, las circunstancias cuando está en libertad y cuando está detenido. Dice este precepto que analizamos que el imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento al lado de su defensor, y que solo en casos excepcionales podrá disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencias cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Habla de solo en casos excepcionales. Pero también este artículo en el siguiente párrafo señala que si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado a una sala próxima, desde donde puede seguir la audiencia, es decir, debe estar escuchando qué ocurre, y lo representará para todos efectos, en los actos procesales, su defensor. Pero aquí es donde los defensores dicen, es que es un derecho, él se rehúsa a permanecer en la audiencia, cuando ya nos encontramos en la audiencia de juicio sobre todo. Pero omiten el contexto o la totalidad de este precepto, porque después de ello este artículo dice, cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de los actos particulares en los cuales su presencia resulta imprescindible. Vamos a caminar un poquito hacia la audiencia de juicio. Algunos abogados consideran que este es un derecho a no estar presente en la audiencia y ser representado por su defensor en todos los actos. Y por tanto, cuando comparece la víctima o ofendido o los testigos que le hacen señalamiento y que saben les van a hacer un reconocimiento a su cliente, hacen valer este derecho. Es obvio que ese derecho quizás en el momento el juez considere prudente decir, bueno, está bien, puede retirarse, porque recordemos que, como lo señala este artículo, es potestad del juzgador autorizar el retiro de la sala de audiencias del acusado. Esto, como lo dijimos en el artículo 56, y ya lo mencionamos con antelación. Pero también este párrafo nos habla de que cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer, no es que quiera. Entonces, imaginémonos que nos brincamos un poquito, pasamos a algunas hipótesis de la audiencia de juicio, donde se hace mención por parte de la defensa que es un derecho y que el artículo tal establece y que es un acto de defensa, una estrategia y que es un derecho humano, en fin, el argumento que ustedes consideren. Bueno, el juez determinará si le permite o no retirarse, pero estará escuchando la audiencia. Bien, pero cuando sea necesaria su presencia para llevar un acto como sería el que al momento de ser cuestionada la víctima, ofendido o testigos, en el sentido de que si usted pudiera reconocer a la persona que dice le causó el daño, que fue motivo de su denuncia y causa de su presencia en este momento, y la persona contesta sí puede reconocerlo. En ese momento el juez va a ordenar que se le haga traer, no es que quiera. Y luego los abogados dicen, agáchate, no voltees, está presente de espaldas. ¿Qué va a ocurrir? Pues el juez le va a decir al víctima ofendido hacer que se le haga de seguridad y lo va a mencionar. Pero esto, entiéndase, es motivo de valoración de las pruebas para determinar en concatenación
través de la sana crítica en la valoración, si ese señalamiento es suficiente. Y además, permea, entendámoslo, en el ánimo del juzgador. Si una persona niega haber cometido el hecho, ¿cuál sería? Y esto es un derecho, sin que eso implique prejuzgar, entiéndase. Si una persona niega, pues no tendría razón de ser esta actitud o actividad. Bien. Esto relacionado con el artículo 62, decíamos, que habla de la asistencia del imputado a las audiencias cuando el imputado se encuentra privado de su libertad. El órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para organizar el adecuado desarrollo de la audiencia, impedir la fuga o la realización de actos de violencia por parte del imputado o actos de violencia en contra del propio acusado, dependiendo de la naturaleza del delito. Bien, aquí el comentario sería de manera específica en el Estado de México, en aquellos juzgados, distritos judiciales donde hay área de seguridad, común o coloquialmente llamada burbuja o vitrina, que es un área de seguridad de acuerdo a lo que establece la ley, porque así está dispuesto. No se afecta, no se daña, no se vulnera, no se transgrede ningún derecho humano ni lo que establece la ley, que estará a un lado de su defensor. Recuerdo, aquí por cuestión de experiencia en algún asunto al inicio de este sistema, que un defensor alegó eso en juicio, que es un derecho y que la ley señala y que se violan derechos fundamentales y que se está impidiendo se desempeña una adecuada defensa porque el acusado no se encuentra a un lado de su defensor. En ese tiempo formaba parte de un tribunal de juicio. Obvio, éramos 3 juzgadores. Y ante esta, valga la palabra, necedad para la continuación de la audiencia, se le estableció el argumento señalado por la ley y que no se transgredía ningún derecho. En todo caso, si la defensa consideraba insistía en su petición, se harían las gestiones necesarias ante el director del centro carcelario para que se le permitiera el ingreso y estuviera sentado junto a su defensor para darle continuidad a la audiencia. Obvio, el defensor dijo que no y hizo el favor, de acuerdo a su perspectiva y actitud, de continuar la audiencia, pero sí dejó mención de que se le dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer en queja, además de reposición del procedimiento y acudir ante las autoridades federales. No pasó nada. Miren, si con ello se afectara algún derecho de defensa, alguna formalidad del desarrollo del trámite procesal, ¿ustedes creen que no ya la autoridad judicial federal se hubiera pronunciado como tutelador de legalidad? Y en su caso, ya después del tiempo que tenemos del inicio de este sistema, cuando uno es el Estado de México, quizás ya por la temporalidad hasta la Corte Interamericana o de manera interna la Comisión de Derechos Humanos. No ha pasado nada, entonces no nos desgastemos en cuestiones, valga la expresión, triviales que no trascienden, no afectan, ni mucho menos se vulnera algún derecho de las partes. Este artículo también establece la hipótesis de que cuando la persona está en libertad, señala que asistirá a la audiencia el día y hora que se determine. En caso de que no se presentara, el órgano judicial podrá imponerle una medida de apremio o, en su caso, previa solicitud del Ministerio Público, ordenar su comparecencia, obviamente dando cumplimiento a la garantía de audiencia. Y después, sigue señalando este artículo, que cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentra en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o modificación de la ya impuesta. Entendamos que, de acuerdo a lo que establece el artículo 16 del Pacto Federal y relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el facultado para imponer las medidas cautelares es el juez de control. Pero existe facultad legal y hay preceptos legales que así lo
establecen para que el juez de juicio pueda modificar esa medida cautelar. No imponerla porque ya está impuesta, sino modificarla, quizás por una más grave ante la renuncia de comparecer, porque si se fijan ustedes todavía existe un malentendido por parte de los defensores que lejos de solucionarle el conflicto jurídico a su representado, buscan de alguna manera retrasar, tardar, hacer dificultoso el trámite, mal aconsejando a su representado, no vaya, después justificamos, no esto, en fin, eso es, en mi concepto, una falta de ética profesional, porque si los contrataron es para solucionar el conflicto, el problema, y lo que se está haciendo es únicamente alargarlo, y la persona no deja de estar sujeta a la potestad jurisdiccional en relación al asunto que se le está atribuyendo. Bien, hasta aquí únicamente hemos visto el primer acto procesal que debe llevarse a cabo en una audiencia intermedia, que es la individualización de las partes. Y como hemos visto, existen consecuencias procesales para todos los involucrados en las partes, en este caso, Ministerio Público, asesor jurídico, víctima o ofendido, y defensa y acusado. Luego entonces, eso debe permear en la actividad, el litigio de los abogados particulares, de los asesores jurídicos, porque hablando de ese principio de igualdad, se puede llegar a la idea de que cuando como defensor particular defiendo los intereses del acusado, del imputado, voy a tener una perspectiva de aplicación de la ley por parte del juzgador y voy a querer que todo se aplique en favor y en beneficio del acusado. Pero ese mismo defensor cambiará su mentalidad cuando tenga que representar en acompañamiento jurídico los intereses de la víctima o ofendido, y entonces cuando no se acuerde de manera favorable lo que él pretende, entonces dirá que la ley es injusta. No, aquí por parte de la autoridad judicial impera un principio de imparcialidad y tendrá que resolver lo que conforme a derecho corresponda, y que esto no afecta ningún derecho de las partes, y hablando del principio pro persona y que debe resolver siempre lo más favorable. Sí, pero lo más favorable, pero para todos los involucrados, no nada más para una de las partes. Bien, vamos a abordar el segundo acto procesal de la audiencia intermedia, y que será, en mi concepto, hacerles del conocimiento a las partes el objeto de la audiencia, que como lo refiere el artículo 334, dice objeto de la etapa intermedia, habla de manera general, pero aquí vamos a ver el texto de este artículo que dice: la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Aquí preguntaría, ¿cuál es ese momento en donde se ofrecen los medios de prueba, se admiten y se depuran para establecer cuáles van a ser los hechos controvertidos que van a llegar a juicio? Pues la audiencia intermedia, que es la segunda parte de la etapa intermedia, porque la primera ya sabemos es la parte escrita, y en esta audiencia es donde se llevan a cabo los acuerdos probatorios, el ofrecimiento de los medios de prueba por las partes, y aquí tiene aplicación lo que prevé el artículo 335, fracción séptima, que se refiere a la acusación del Ministerio Público, que mencionemos en específico, dice que ahí en el escrito de acusación se hará mención de los medios de prueba que pretenda ofrecer. ¿Qué entendemos técnica y jurídicamente en esta fracción? Que el escrito de acusación del Ministerio Público no es el ofrecimiento de los medios de prueba. No nos equivoquemos, porque incluso puede el Ministerio Público hacer mención de varios medios de prueba que pretende ofrecer en la audiencia y quizás no los ofrezca.
este y este ya no lo voy a ofrecer por las circunstancias de adecuación de su planteamiento de estrategia o llamada teoría del caso en el aspecto doctrinario. Pero también nada le impide al Ministerio Público que si no mencionó un medio de prueba en su escrito de acusación y que este obra en los actos en las actuaciones de investigación, existe registro de ellos y tiene pleno conocimiento del mismo, la víctima o ofendido y su asesor jurídico, así como la defensa y el acusado, nada le impide ofrecerlo. Entonces no nos desgastemos en esa circunstancia de que no lo mencionó en su escrito de acusación y por lo tanto no se le puede admitir. No, porque como ya mencionamos y como lo dice textualmente la ley, y además en una interpretación no textual, sino lógica y teleológica de la misma, es la pretensión de ofrecimiento de los medios de prueba. Lo mismo acontece para con la víctima o ofendido, de acuerdo a lo que señala el artículo 338 en su fracción tercera. Aunque habla del ofrecimiento de los medios de prueba, textualmente así lo dice el artículo, es obvio que sigue la misma suerte para con el Ministerio Público. Y es lo que pretende ofrecer en la audiencia intermedia, porque ya vamos a llegar al punto de los acuerdos probatorios. Incluso cuando llega a un acuerdo probatorio ya no se va a ofrecer ningún medio de prueba. Digo, en relación a ese tópico, si se tenía pensado ofrecer algún medio de prueba para acreditar esa parte fáctica de la teoría del caso, ya no se va a ofrecer, lo que técnicamente no implica, entiéndase, que se está desistiendo. ¿Desistiendo de qué? Si no la ha ofrecido. Si queda claro, en la audiencia intermedia se ofrecen los medios de prueba. Si yo, Ministerio Público, en mi escrito mencioné que ofrecí el testimonio del señor X y la señora Y, obviamente con una finalidad de acreditar una parte fáctica de mi teoría del caso, pero que haciendo un replanteamiento ya no lo considero necesario, lo comento con el asesor, con la víctima, les hago mención de esto, dicen efectivamente no tiene caso que lo ofrezca, aunque esté mencionado en mi escrito, no lo voy a ofrecer. Y no quiere decir que tengo sacramentalmente que decir las palabras de que me estoy desistiendo. ¿Desistiendo de qué? Si no lo he ofrecido. Esto acontece igual para la víctima o ofendido si se constituyó como coadyuvante y ofreció medios de prueba para complementar la acusación del Ministerio Público. Esta misma circunstancia acontece para con el acusado y la defensa. Esto en términos del artículo 340, fracción segunda, que también dice, su escrito ofrecerá los medios de prueba. No, en esa interpretación de igualdad procesal de las partes de la ley, en cuanto al principio de igualdad de las partes, implica que también es una pretensión de ofrecimiento, que incluso la defensa, aunque los mencione en su escrito de contestación de la acusación del Ministerio Público, dependiendo del tipo de defensa que vaya a llevar, porque incluso no puede hacerlo, ¿no? Si así lo considera, no contestar, porque va a llevar una defensa pasiva, porque sabe que el Ministerio Público no va a acreditar ni el hecho delictuoso, o que si bien el hecho que sí existió, pero no constituye delito, en fin, que será un tema que abordaremos un poco más adelante y de manera más amplia, puede ya no ofrecer medios de prueba, aun cuando los haya mencionado su escrito. Y esto, reitero, no implica que se esté desistiendo. Bien, porque para culminar con este tópico, hasta ese momento de que se mencionan o son referidos en los escritos tanto del Ministerio Público, Asesor Jurídico y de Defensa, no constituye propiamente el ofrecimiento, porque este se da hasta la audiencia intermedia. Ese sería el segundo acto procesal. El tercer acto procesal que debe, en mi concepto, realizar el juez es preguntar a las partes si existe alguna incidencia que deba tramitarse antes de darle continuidad a la audiencia, porque alguna incidencia puede motivar la suspensión y entonces no tiene caso que continúe con actos procesales, los siguientes actos procesales, si es motivo de suspensión esta incidencia que hagan el conocimiento las partes. Ejemplo, una incidencia de ello sería una causa de acumulación o separación de procesos, tal y como lo señalan en el artículo 30 a 35 en relación al artículo 343 del Código Nacional, que ésta podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura. Entonces,
De manera lógica, ¿qué caso tiene que yo avance con todos los actos procesales si al fin y al cabo va a ser motivo de suspender la audiencia para tramitar la acumulación o separación de procesos? Ninguna. Bien. Otra incidencia pudiera ser alguna causa de excusa o recusación. Que el juzgador, una vez conociendo, imaginémonos, llegamos a la audiencia intermedia, el juez tenía conocimiento de que era diverso defensor o que estaba nombrado el defensor público por parte y patrocinio de la defensa del acusado, pero en la audiencia, cuando se individualizan las partes, menciona o nombra un defensor particular con el que se tiene alguna causa de imposibilidad que le obliga al juez a apartarse de ese asunto. El juez va a plantear su excusa y hasta ahí llegó la audiencia intermedia. Ya no continúa. O incluso si el juez no advierte legalmente esa circunstancia para separarse del conocimiento del asunto, cualquiera de las partes puede interponerle recusación y tendrá que darle el trámite y esperar a que el tribunal de alzada, en su caso de que él no reconozca la recusación, el aspecto motivo de la recusación, esperará hasta que resuelva el tribunal de alzada si es procedente la recusación o no es procedente para darle continuidad a la audiencia. También una incidencia pudiera consistir en el retraso de la llegada a la audiencia por alguna de las partes. Aquí es incuestionable que la práctica, y ustedes lo saben, quienes han acudido a los juzgados para llevar a cabo en específico una audiencia intermedia o cualquiera de ellas, que el primer contacto que ustedes tienen es con el auxiliar de sala, a quien le informan algunas circunstancias relacionadas con el asunto en cuanto a que, imaginemos, está la víctima presente, que le acaba de llamar el asesor jurídico que tuvo un pequeño retraso por tráfico, en fin, ¿qué va a hacer el juez? Pues esperar prudentemente, abrir la audiencia ante esa pregunta de incidencia que haga a las partes y que le digan, señoría o el Ministerio Público, señor, quiero manifestarle que hace un momento la víctima ofendido me refirió que su asesor jurídico venía en camino, pero tiene un retraso, ya se comunicó con él y dice que aproximadamente en 10-15 minutos ya está aquí. ¿Qué va a hacer el juez? Por una lógica prudente, esperar un tiempo y decir que decreta un receso en la presente audiencia por un término, si le dijeron en 10 minutos llega, prudentemente fijar 15 minutos o 20 minutos. ¿Por qué? Porque tiene trascendencia jurídica la inexistencia de una de las partes en la audiencia intermedia. O igual está presente el asesor, pero ya viene la víctima ofendido. Aquí, fíjense, si es el asesor y la víctima ofendido viene retrasada, nada impide que se continúe con la audiencia porque el asesor jurídico representa los intereses de la víctima en acompañamiento jurídico, salvo que el asesor jurídico tenga algún acto trascendental para el asunto que vaya a proponer y que sabemos que la misma ley establece que solo podrá promover lo que previamente le comunique a la víctima ofendida. Imaginemos que se va a llegar a un acuerdo preparatorio o se está proponiendo una suspensión condicional y que existe necesidad, de garantizar la reparación del daño, etc. Todas esas son incidencias que el juez debe considerar necesarias, conocer y preguntar a las partes si no existe alguna incidencia que deba tramitarse antes de darle continuidad a esta audiencia. Bien, una vez ya transcurridos estos 3 actos procesales, en mi concepto, el siguiente acto procesal que debe llevar a cabo el juez es exhortarles para llegar a un mecanismo alterno de solución del conflicto. ¿Por qué? Porque quizás las partes durante ese tiempo en donde se llevaron a cabo todos los actos anteriores de control de detención o libramiento de detención o aseguramiento de flagrancia, la formulación de imputación, la vinculación o quizás tal vez el desahogo de medios y datos de prueba dentro del término constitucional ampliado o no, el plazo de investigación, la acusación, presentar la acusación, la contestación de la víctima ofendido, la contestación de la defensa, todos esos actos pudieron quizás permear en la voluntad de las partes para buscar, si así la naturaleza del delito lo permite,
algún acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, o definitivamente la defensa, platicando y asesorando adecuadamente al acusado, admiten o aceptan, previa comunicación con la agente del Ministerio Público, la terminación anticipada a través de un procedimiento abreviado. Y entonces, ¿qué caso tiene que yo continúe con todos los actos? Sí, puede darse cualquiera de estas hipótesis. Si las partes dicen que no existe esa posibilidad, entonces se va a continuar con los siguientes actos. Si alguna de las partes o las partes acuerdan ese mecanismo alterno de solución o terminación anticipada a través de un procedimiento abreviado, pues se le da causa. Aquí quisiera ser enfático en la actividad que tienen que realizar el asesor jurídico y el Ministerio Público, y no dejarse sorprender por la defensa. Imaginémonos que son 2, 3 o 4 o más acusados, y solo uno de ellos solicita o acepta un procedimiento abreviado. Aquí lo que tiene que hacer el agente del Ministerio y el asesor jurídico es solicitar la suspensión de la continuación de la audiencia intermedia para que primero se lleve a cabo el procedimiento abreviado del acusado, que así, con la asistencia de su defensa, aceptaron este procedimiento abreviado por así convenir a sus intereses, debidamente informado y los requisitos que establece la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón legal y jurídica para ello? Bueno, si no se hace esto, es decir, que primero se tramite el procedimiento abreviado y se continúa con la audiencia y se le dice que entonces al acusado que va a un procedimiento abreviado se le retire de la sala de audiencias y que señala otro día para darle continuidad al procedimiento abreviado, ¿qué va a implicar? Que se lleva a cabo el ofrecimiento de los medios, que se lleva a cabo la tramitación de la audiencia intermedia, y que entonces ese elemento que resulta del procedimiento abreviado no pueda ser ofrecido con posterioridad por el asesor jurídico o por el Ministerio Público, porque no tendrá ese carácter de prueba nueva, porque ya tenía de su conocimiento previo a la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Bien, aquí se despierta una disquisición en cuanto a, en concepto, tratar de hacer valer lo que señala el artículo 384 del Código Nacional, que establece la prohibición de incorporar antecedentes procesales, y dice que no se podrán invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate, es decir, al juicio, ningún antecedente que tenga relación con proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio o la tramitación de un procedimiento abreviado. Existen dos posiciones en este sentido y manifiesto mi inclinación por una de ellas. Hay quien dice que en aplicación estricta de lo que establece el artículo 384, si son 2, 3, 4 acusados y uno de ellos es sentenciado por el procedimiento abreviado en específico, vamos a ubicarnos en el procedimiento abreviado, entonces que el Ministerio Público y el asesor no pueden ofrecerlo de acuerdo a este precepto. Yo disiento respetuosamente de ello, sin que esto implique afectación, transgresión al cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque este artículo en mi concepto se refiere cuando sea en causa propia. Es decir, si yo como acusado, yo como defensor del acusado acordamos con este y el Ministerio Público un procedimiento abreviado que se tramita y no llega a conclusión, entonces sí existe imposibilidad para que se pueda ofrecer como medio de prueba en el juicio que mi representado va a enfrentar, si es que no concluyó. Porque fíjense, dice la tramitación de un procedimiento abreviado. Eso tiene una razón lógica,
y sustentada en la ley. ¿Por qué? El acusado que es sentenciado por un procedimiento abreviado por el juez de control, si así se quiere ver y de acuerdo a la ley, puede ser ofrecido como testigo por parte del Ministerio Público y no tendrá la calidad de acusado, porque ya se resolvió la situación jurídica y la ley dice que no podrá declarar cuando le cause perjuicio. Aquí hay que estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, de aquí a que inicia la audiencia de juicio, este procedimiento abreviado ya concluyó, o si la defensa considera que, aunque es contrario a lo establecido y después el amparo y en fin, podrá en algunos casos ya haber quedado firme esa sentencia, pero más allá de estas circunstancias ya no le depara perjuicio, porque ya no tiene esa calidad de acusado. Hay quien considera que en estos casos que es ofrecido como testigo, e incluso en ocasiones por la propia defensa, no entendible, pero bueno, porque ahora va a abonar y va a decir que no los conoce, que nunca los había visto, que los conoció hasta que ingresaron al centro preventivo, o los conoció cuando estuvo detenido ante el Ministerio Público, en fin. Pero no olvidemos que hay un contexto de pruebas que se valoran, no nada más una versión en este sentido. Pero más allá de complicarse la existencia de ofrecer el testimonio de este acusado que accedió a un procedimiento abreviado, reitero, esto cuando sea en causa propia de quien tramitó y no concluyó y va a juicio no se puede utilizar, y aquí se aplica el artículo 384, pero si es por otros acusados, en mi concepto por supuesto que sí es aplicable ofrecerlo como medio de prueba. Pero bueno, ¿qué ocurre con, bueno, es materia de juicio para su desahogo? Y no me distraigo en este momento en el tópico que nos ocupa. Quizás será motivo de otra plática el desahogo de pruebas. En juicio en diverso comentario. Bien, no me preocupo en ofrecer el testimonio de este órgano de prueba, que puntualizo. Si no se tramita antes de darle continuidad a la audiencia intermedia, ya no podrá ser ofrecido por el Ministerio Público ni por el asesor jurídico, porque no tendrá ese carácter de prueba nueva. ¿Por qué? Porque ya conocía de su existencia antes del ofrecimiento de pruebas. Y hasta ahí quedó. Bueno, ¿qué tendría que ofrecer el Ministerio Público y el asesor jurídico? Pues la documental. ¿Cuál documental? Las copias certificadas de la audiencia y, en su caso, de la sentencia y la ejecutoria, que la declara firme, para desahogarla en juicio. Aquí es otro tema muy amplio, que es el desahogo de los documentos en juicio. Aquí únicamente voy a acotar que este tipo de documentos se van a desahogar de acuerdo a la regla establecida en el artículo 380 del Código Nacional. Y este artículo nos dice concepto de documento y nos describe en su contexto, y dice que se va a considerar documento todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Ese es documento. Y después enfatiza: quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Y después agrega: el órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Quien lo ofrece o quienes la ofrecen. Podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. ¿A qué se refiere la parte conducente? Pues a la que legalmente interesa a quien está ofreciendo ese documento. Aquí no vamos a confundir la regla de desahogo de pruebas establecida por el artículo 383. ¿Sí? Y esto tiene una razón.
¿Cuál? Una razón legal. ¿Cuál sería? ¿O cuál es? Si se fijan ustedes, el Código Nacional no describe, no señala en ningún precepto qué es un documento público o qué es un documento auténtico. Si ustedes recuerdan, el Código de Procedimientos Penales del Estado de México para el sistema acusatorio sí establecía el concepto de un documento público, de un documento auténtico y un documento no auténtico y las reglas para autentificarlo. Esto nos obliga a remitirnos a la legislación civil, que nos establece que es un documento público y que es un documento privado. Bien, en el contexto de la descripción del artículo 380, se refiere a documentos auténticos o públicos. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionamos, este artículo señala de manera específica de que quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar. ¿Esto a qué nos lleva? A que las pruebas, como lo refiere la legislación civil, en el caso de los documentos públicos o auténticos, dice, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Entonces, aquí entendamos que es un diverso trámite para el desahogo de los documentos que cuando son privados o no auténticos nos lleva a la regla que prevé el artículo 383 del Código Nacional, en donde es obligado primero que se ofrezcan, después de que se acrediten. ¿Y con quién se van a acreditar? Con el órgano de prueba. Y después la obligación, una vez ya ofrecido y acreditado, deberán, dice la ley, deberán ser mostrados, puestos a la vista, y dice a quiénes: víctima, ofendido, testigos, acusado, peritos. ¿Para qué? Para que informen sobre ellos, lo reconozcan o informen sobre ellos. Es otra regla totalmente distinta. Bueno, aquí ¿qué se va a hacer con el desahogo de ese documento conforme a la regla del artículo 380? ¿Qué le interesa a la gente, al Ministerio Público, al asesor jurídico acreditar con ese documento? Pues la parte conducente. Quizás la reproducción del audio y video en copia certificada que ofrezca de la audiencia donde el acusado reconoce su intervención en el hecho, que aquí, siendo muy claro, no es una confesión. No es una confesión y esto va para las reglas de valoración de la prueba bajo la sana crítica. La parte conducente donde él reconoce si sobre sus derechos y el hecho que se le está atribuyendo es que el día tal a tales horas en compañía de fulanito, menganito y perenganito hizo esto y que a él le corresponde hacer esto mientras fulano hacía esto, perengano hacía esto y el otro hacía esto. Nada más. Las copias certificadas de la sentencia, ¿a qué se referirán? Pues únicamente la fecha en que se dicta la sentencia, en contra de quién, por qué delito, en agravio de quién, la lectura de la parte conducente en donde él reconoce su participación en el hecho que se le está atribuyendo y por lo que se le formula una acusación en procedimiento abreviado, que se refiere a la existencia y comisión del hecho, y los resolutivos donde se dicta sentencia de condena, y después el auto en la parte conducente, fecha de que se declara firme y ejecutable. Y con esa forma, de esta manera se da cumplimiento a lo que prevé el artículo 380. Y si la defensa, o al revés, la defensa es quien ofrece un documento en esos términos, si el Ministerio Público, el asesor jurídico, como dice la ley, cuestiona la autenticidad del documento, pues como lo dice el artículo, se le revierte la carga de demostrar sus afirmaciones. No se malentienda que si es la defensa y cuestiona un documento, él tenga la carga de demostrar, porque el que tiene la carga de demostrar la acusación es el Ministerio Público, pero sí se le revierte la carga para demostrar sus afirmaciones en cuanto al cuestionamiento que está haciendo de ese objeto. Bien, le digo, este es un tema muy importante, interesante, para hablar lo que se hace en otro conversatorio, en otra plática. El quinto acto para llevar a cabo esta audiencia intermedia, en mi concepto, es verificar si se ha cumplido con el descubrimiento probatorio. ¿Por qué?
El juez va a preguntar a las partes si se ha cumplido con el descubrimiento probatorio. Si las partes manifiestan que sí, entonces continuamos con la audiencia y vamos al siguiente acto procesal. Si no se cumplió, como dice la ley, el juez abrirá debate y las partes ya conocedoras de la pretensión de ofrecimiento de pruebas de cada una de ellas emitirán su argumentación para sustentar que no se dio cumplimiento al descubrimiento probatorio. Aquí retomemos lo que dice el artículo 344 en su último párrafo, donde señala que si el agente del Ministerio Público o la víctima ofendida ocultaron un medio de prueba, dice la ley una prueba, como ya mencionamos hace rato, favorable a la defensa, el juez, en el caso del Ministerio Público, procederá de vista al superior para los efectos conducentes. Si así lo considera el superior, aplicarle un trámite administrativo y en su caso sancionarle. Y que de igual manera le impondrá una corrección disciplinaria a la víctima o ofendido. Aquí habla de corrección disciplinaria. En mi concepto, si se fijan ustedes, si revisan todo el Código Nacional, no hay un apartado que nos hable de correcciones disciplinarias. Vamos a ver que nos habla de medios de apremio en el artículo 104 y en diverso precepto nos habla de medidas, tal y como lo señala el artículo 355. Aquí, aquí este precepto está enfocado a lo relativo a que el Ministerio Público debe obrar con lealtad y objetividad, de acuerdo a lo que establece en el artículo 127 y 128 del Código Nacional. Y en este caso, si nosotros nos percatamos de la redacción de este precepto en su último párrafo, 344, nada dice si la defensa no cumple con el descubrimiento probatorio, a la defensa no le pasa absolutamente nada. En mi concepto ahí también en mi concepto ahí no se da cumplimiento al principio de igualdad de las partes y esto afecta lo que los chilenos hablan y lo que se pretende con el descubrimiento probatorio, que es la igualdad de armas. Bien, refiriéndonos a lo que señala el artículo 355, que la ley únicamente se refiere a como medios que pueden aplicar, es el apercibimiento por parte del juez, el apercibimiento, la multa de 20 a 5.000 unidades de medida de actualización, expulsión de la sala, arresto por 36 horas, desalojo público de la sala. Y el artículo 104 nos habla de medios de apremio, que son para hacer cumplir las determinaciones tanto del juez como del Ministerio Público, y son la amonestación, la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto. Aquí la diferencia únicamente en la multa es que el Ministerio Público puede imponer una multa de 20 a 1.000 y el juez es de 20 a 5.000. Y eso dará motivo, en caso de que no se cumpla con el descubrimiento probatorio, de la suspensión de la audiencia hasta por 10 días, conforme a lo que prevé el artículo 341, último párrafo del Código Nacional. Miren que el tiempo se va rapidísimo y vamos apenas en el 5.º acto procesal y son, si mal no recuerdo, 12 o 13 los que tengo contemplados para explicar y apenas vamos relativamente a la mitad de ellos. El continuar con esta plática implicaría un cansancio porque y antipedagógico, porque la voz monótona de escuchar cansa, pierde la atención y consideraría haber un espacio, un impasse de tiempo para platicar en una segunda parte de esta plática, comentar con ustedes en una segunda parte lo que aún falta en cuanto a los actos procesales, que haciendo una recapitulación hasta este momento vemos la trascendencia y consecuencias procesales de cada uno de los actos que tienen que llevarse a cabo en la audiencia intermedia y con ello dar cumplimiento a los términos generales establecidos por la ley y además estar conscientes de las consecuencias procesales que implican para las partes el que no se cumpla con estos actos procesales, sobre todo también en mi concepto y con todo respeto, para la autoridad judicial en cuanto a el orden de los actos procesales por las razones ya explicadas que
hay algunos de ellos implican la suspensión de la audiencia y no continuación. Y como hemos visto, de acuerdo a la ley, dice que la audiencia empieza con una exposición resumida de la acusación del Ministerio Público, cuando objetivamente, sin apartarnos de la legalidad, en mi concepto, son diversos actos los que tienen que llevarse a cabo en ese orden sistemático y ordenado para poder respetar el debido proceso, dar celeridad y continuidad a los actos procesales de la audiencia intermedia y no dilatarla. Y aquí hago un comentario en ese sentido. La audiencia intermedia, y así como lo comenté en plática diversa, es la construcción de los cimientos que van a sustentar el juicio. Imaginemos que todo lo que se recaba en investigación es el material con el que vamos a construir en la audiencia intermedia, en la etapa intermedia, esos cimientos que van a sustentar el éxito del juicio. Si no se lleva a cabo una adecuada audiencia intermedia en cuanto al ofrecimiento de los medios de prueba, va a ser débil nuestra argumentación para poder sustentar una versión que sea creíble en juicio. Aquí ya hice mención en otra plática que si nosotros nos percatamos de la literatura de varios autores muy respetables que han escrito en el sistema, respecto al sistema acusatorio, le dedican pequeño espacio a la audiencia intermedia cuando es un elemento sustancial para el juicio. Incluso se le llama etapa de preparación de juicio o de transición a juicio, le dan varios nombres, pero vemos que implica una importancia sustancial y fundamental para el buen éxito que se espera tener en juicio, porque esta etapa intermedia nos permite a todas las partes, me hablo en general a todas las partes como litigante, Ministerio Público y asesor jurídico, analizar, valorar, ponderar las circunstancias de solución del conflicto o, en su caso, acelerar el trámite para llegar a juicio. Decía que es muy común aquí, inentendible en mi concepto, que la gran mayoría, incluso ministerios públicos, asesores jurídicos, sobre todo los defensores particulares, que le quieran buscar, valga la palabra, la expresión, tres pies al gato y retrasar la audiencia intermedia. Estoy nombrado, pertenece al mismo despacho o con mi amigo el otro litigante, le pido de favor que él vaya, que no me revoque, que se nombre y entonces suspenda la audiencia. Y para la otra que se señale, otro segmento que se señale, entonces va otro defensor distinto y dice que no está impuesto en las constancias y que se suspenda la audiencia. Esto no hace más que reflejar, en mi concepto, que no se ha hecho un adecuado trabajo, no se ha hecho la tarea adecuada por parte de la defensa, porque es un trámite rápido para ir a juicio. Se entiende que si llegué a la intermedia y que quiero ir a juicio, mientras más pronto llegue mejor, porque si mi cliente está detenido y ya decidimos ir a juicio porque sabemos que vamos a ganar el juicio, mientras más pronto acudamos a juicio, más pronto se va a resolver la situación jurídica y se obtendrá la pretensión que se tiene y no retrasar el trámite. Bien, hasta aquí les doy las cumplidas gracias por su presencia virtual y quiero hacer mención que si hubo preguntas que se hicieron durante esta exposición, retomaré su contestación en una próxima plática que se les hará del conocimiento por los medios electrónicos para darle continuidad a este interesante tema y así no dejar de contestar las preguntas o cuestionamientos que se hagan. También se admiten de manera respetuosa críticas porque nadie tenemos la verdad absoluta. Este es un punto de vista particular, personal, basado en la experiencia, en la función que desempeño y que quizás les sea útil para el desempeño, el trabajo diario que llevan a cabo como litigantes, como ministerios públicos, como asesores
y que pudieran considerar adecuada o no esta opinión personal. Reitero mi agradecimiento a la Asociación de Abogados y Juristas Mexiquenses, a su presidente, el licenciado Enrique González Méndez, quienes llevarán a cabo la expedición de las constancias que así solicitaron algunos de ustedes y les serán enviadas con la conclusión de esta plática por vía electrónica al correo que proporcionaron. Les agradezco su atención y quedamos pendientes para darle continuidad a este interesante tema. Muchas gracias.